Lo que sigue es ya el siguiente bloque, ¿no? La siguiente sección, la segunda parte de esta sesión, que es la prueba de hipótesis. ¿Ok? Por eso es que, si hay una pregunta en intervalo de confianza, lo hacemos ahora, porque ya vamos a cambiar de tema. Bueno, en realidad a mí me parece mucho más fácil de entender la idea de intervalos de confianza, ¿no? Mucho más fácil de explicar también. Pero lo que a la gente más le gusta usar, o más suele usar, es una cosa tortuosa que se llama la prueba de hipótesis, o NHST por sus siglas en inglés, Null Hypothesis Statistical Testing. La lógica de la prueba de hipótesis es un poco tortuosa, pero vamos a tratar de desenredarla con un poco de creatividad. A ver, comencemos imaginando que el valor poblacional es igual al valor de no efecto. Es decir, que en la población el valor es igual al valor de no efecto. En este caso es una correlación, entonces el valor de no efecto sería 0. Vamos a imaginar entonces que en la población la correlación entre las dos variables es 0. ¿Ok? A esto de aquí, a esta posibilidad, la llamamos hipótesis nula. ¿Ok? Entonces imaginamos un mundo en el cual en la población el valor de no efecto, perdón, el valor poblacional es igual al valor de no efecto. Y esto le llamamos hipótesis nula. Entonces es un mundo en el cual esta hipótesis nula es verdadera. Un mundo en el cual el valor poblacional es igual al valor de no efecto. ¿Ok? Ese es el primer paso. Segundo paso. Suponiendo que esta hipótesis nula fuera verdadera, okay, imaginando este mundo alternativo, vamos a imaginar que se extraen muchísimas muestras de esta población y en cada una se estima el valor que te interesa. Es decir, sacamos una muestra de aquí y tenemos una correlación, que en este caso es menos 0.07. Sacamos otra muestra y tenemos una correlación que es menos 0.01. Otra muestra, una correlación que es menos 0.06. Otra muestra y una correlación que es 0.02. Y así. Si se dan cuenta, todas estas muestras están muy cerca de cero. ¿Por qué? Porque estamos imaginando un mundo en el cual esto es verdad. Estamos imaginando un mundo en el cual esa correlación es verdadera. ¿Okay? Esa correlación realmente es cero en la población. Estamos imaginando ese mundo. Y por lo tanto, sacamos un montón de muestras, en este caso 1000, y hemos visto que en ellas, pues, los valores son muy pequeñitos, muy cerca de cero. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo paso. Tercer paso. Observa la distribución de estas estimaciones. Es decir, estos valores vamos a ver cómo se distribuyen, y eso es lo que aparece justamente aquí. ¿Ok? Esto se llama histograma, y es una forma de mostrar cómo se distribuyen los valores. Noten ustedes que la mayoría están cerca de cero. Están muy cerca de cero. Y lo máximo que se alejan es menos 1, más 1, más o menos, ¿no? Pero hay algunos que sí están más alejados, que llegan hasta menos 0.2, hasta más 0.2, ¿no? Entonces observemos esa distribución. La mayoría están muy cerca de cero y hay algunos que se escapan hasta menos 0.2 o más 0.2, por ejemplo. Entonces observamos esta distribución muestral, esto se llama distribución muestral, y comparémosla con el valor obtenido en nuestra muestra. Entonces supongamos que hacemos nuestro estudio y obtenemos una correlación de 0.33. O sea, ahora pensemos en este mundo en el cual la hipótesis nula es verdadera. Este mundo en el cual la correlación poblacional es cero. ¿Qué tan probable sería obtener este valor de 0.33 en este mundo en el cual la correlación poblacional es cero? Entonces 0.33 estaría como que por aquí, ¿no? 0.33. Sería algo muy improbable si es que esto fuera verdadero. ¿Ok? Entonces allí nos hacemos esta pregunta. ¿Qué tan infrecuente o improbable sería obtener una muestra como la tuya si la hipótesis nula fuera verdadera? Esa es la pregunta fundamental a la prueba de hipótesis. Si esta probabilidad es muy pequeñita, entonces decimos, bueno, parece que, o sea, si es que esto fuera verdad, sería casi imposible tener un resultado como el que he obtenido. Entonces quizá esto no es verdad, ¿no? Esto no es verdad, lo rechazamos. ¿Ok? Y ese valor muy pequeñito, por convención, por costumbre, se suele establecer en 5%. Y eso es lo que se expresa como una P, una probabilidad menor a 0.05. Es decir, una probabilidad menor a 0.5. Perdón, una probabilidad menor al 5%. ¿Ok?
Y entonces cuando tenemos una probabilidad que es muy pequeñita, es decir, menor al 5%, decidimos rechazar la hipótesis nula. ¿Okay? Justamente la parte sombreada es la que corresponde a ese 5%, que puede ser en un extremo o puede ser en el otro, ¿no? También, ¿no? Si tuviéramos un valor que estuviera en esta parte de aquí, también decidiríamos rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? En este caso, el valor es tan extremo, tan improbable que incluso no aparece en el dibujito, ¿no? Tengo que extenderlo un poco más. Porque estas colas obviamente son infinitas, ¿no? Son infinitas. Solo que en el dibujo no, o sea, aparece así, pues, cortado, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la hipótesis nula. Y cuando rechazamos entonces la hipótesis nula, decimos que el resultado es estadísticamente significativo. Así como en el intervalo de confianza, cuando no incluíamos el valor de no defecto, decíamos que era estadísticamente significativo, lo mismo aquí. ¿Ok? Esa es la lógica entonces de la hipótesis nula. Entonces, recapitulando. Primero, comenzamos asumiendo que el valor poblacional es igual al valor de no defecto. Y a eso le llamamos hipótesis nula. Segundo, imaginamos que entonces que de esta población en la cual la hipótesis nula es verdadera, extraemos muchísimas muestras, que sería el paso 2, ¿sí? Extraemos muchísimas muestras. Y en cada una de ellas estimamos lo que nos interesa. En este caso es la correlación. Pero si fuera, por ejemplo, una diferencia de medias, sería pues estimamos la diferencia de medias. Si fuera una OR, sería estimamos la OR, etc. ¿no? Entonces hacemos esto imaginando, ¿no? Imaginando un mundo en el cual la correlación fuera cero. Y tercero, sería ver cómo se distribuyen estos valores de esta distribución muestral que asume que la hipótesis nula es verdadera. Es decir, cómo se distribuirían estas estimaciones. Va a haber casos, la mayoría va a ser cerca del valor de no defecto, puede haber casos que van a ser un poco alejados. Y ese 5% que está más alejado, pues va a constituir nuestra zona de rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí entra el punto 4. Que, bueno, el punto 3 también está ahí, ¿no? Que vamos a comparar esta distribución muestral con el valor que hemos obtenido en nuestra muestra. Si el valor que hemos obtenido en nuestra muestra está dentro de la zona de rechazo, es decir, si el valor que hemos obtenido en nuestra muestra sería muy raro, muy extraño en este mundo imaginario en el cual la hipótesis nula es verdadera, entonces decidimos rechazar la hipótesis nula. Y ese sería el paso 4. Okay, repito todo otra vez. Eh, ¿Pueden decir si todos perdieron el audio o solo fue Miguel Ángel? Ah, ok. Vale, entonces empezamos otra vez. Desde el paso 3. Ok. Eh, bueno, decíamos que en el paso 2 imaginamos que extraemos muchísimas muestras de esta población en la cual el valor poblacional es igual al valor de no defecto. Luego examinamos cómo se distribuyen esas estimaciones que por cierto asumen pues este mundo alterno en el cual la hipótesis nula es verdadera. O sea, toda esa distribución está asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Es decir, que en este caso la correlación es cero. Y luego comparamos lo que hemos obtenido nosotros en nuestra muestra con esta distribución de este mundo alternativo. Y vemos qué tan compatible o incompatible es nuestro dato de nuestra muestra con este mundo alternativo. Si este dato de nuestra muestra está en los extremos, en el 5% extremo, decimos entonces que nuestro dato parece ser muy incompatible con la hipótesis nula y por lo tanto decidimos rechazar esta hipótesis nula. Y ese sería el paso 4, ¿no? Decidir rechazar si es que nuestro valor es en esa zona sombreada, ¿no? Que sería el extremo, ¿no? Acá hay 2.5% y aquí hay 2.5%, ¿no? Y suman pues el 5%, ¿no? Por eso es que hablamos que la probabilidad es menor al 5%, ¿no? Porque está en esta zona de aquí de rechazo. En ese caso es muy pequeñita la probabilidad, ¿no? Mientras más alejado esté, más pequeñita va a ser la probabilidad. ¿Ok?
A ver, aquí no hay diapositiva de preguntas, pero hacemos una pausa. ¿Preguntas hasta aquí sobre esta lógica de la prueba de hipótesis, que ya sé que es un poco tortuosa, pero le explico por qué es lo que más frecuentemente vamos a encontrar? Hay una pregunta hasta aquí. Me avisan si hay más problemas con el audio, ¿ya? Para checar. Miguel Ángel pregunta, si la muestra no cae en los extremos, ¿no podemos negar la hipótesis nula? Efectivamente, ¿no? Si nuestra muestra, digamos, es, no sé, 0.1, ¿ya? Supongamos que nuestra correlación fuera 0.1, o sea, 0.10, ¿no? Eso estaría aquí, ¿no? Y según el criterio que hemos establecido, que es el 5%, no estaría en la zona de rechazo. Y por lo tanto yo no podría negar la hipótesis nula. ¿Okay? De manera similar a lo de los intervalos de confianza, eso no significaría que no haya asociación entre las variables en la población, ¿no? Significaría simplemente que no puedo negar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque mi dato de mi muestra no es totalmente incompatible con la hipótesis nula. ¿Okay? No es totalmente incompatible con esto. Muy bien, sí es una buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, parece que no hay otra pregunta. Y bueno, y si la hay, ya saben, tenganla guardada ahí y la sueltan con la pareja de la diapositiva de preguntas. Bueno, este una tabla que muestra cómo es que solemos obtener este valor penal. Vamos a recapitular. Decía aquí que la probabilidad es muy pequeñita, ¿no? La probabilidad de obtener un resultado como este, ¿no? Si la hipótesis no la fuera verdadera, pero ¿cómo obtenemos esa probabilidad, no? ¿Cómo lo obtenemos? Pues tenemos que calcularlo de alguna forma para poder saber si es menor a 0.05 o no. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Hay varios tests, por eso es que vamos a ver ustedes una colección de test estadísticos, ¿no? Que se utilizan en investigación. El test chi cuadrado, el test T, ¿no? La prueba T, ANOVA, ¿no? La prueba T aplica una correlación, etc. El fin de todos estos test estadísticos es obtener esa probabilidad, ¿ok? Todos estos estadísticos lo que van a hacer es esto, obtener esa probabilidad. Ese es su fin, ¿ok? Y entonces, cuando veamos estos tests, lo que vamos a pensar es que son tests que se utilizan para tratar de obtener una probabilidad. Una probabilidad de obtener un resultado como el que hemos obtenido si es que la hipótesis nula fuera verdadera. ¿Ok? Entonces, cuando teníamos la asociación entre dos variables binarias, en la lógica de los intervalos de confianza hacíamos la inferencia con el intervalo de confianza de la OR. En cambio, cuando entremos a la lógica de la prueba de hipótesis, lo que vamos a hacer es una prueba chi cuadrado. ¿Ok? Cuando examinamos la asociación entre una variable binaria y una variable cuantitativa, en la lógica de los intervalos de confianza examinamos el intervalo de confianza de la diferencia de medias. En cambio, en la lógica de la prueba de hipótesis, vamos a aplicar una prueba T para grupos independientes. Vamos a saltarnos aquí abajo. Cuando teníamos la asociación entre dos variables cuantitativas, sacamos el intervalo de confianza de la correlación. Pero, si pasamos a la lógica de la prueba de hipótesis, lo que vamos a hacer es aplicar una prueba T a una correlación. En todos estos casos, lo que nos va a interesar, como les decía, va a ser obtener el p-valor. ¿Sí? Ahora hay un caso adicional que no vamos a desarrollar en estas sesiones, pero que lo pongo para que se sepa, ¿no? Cuando queremos examinar la asociación entre una variable multicategórica y una variable cuantitativa, ahí aplicamos a lo que se llama ANOVA. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué caso se haría eso? Si yo quiero comparar, digamos, personas con diagnóstico A, diagnóstico B y diagnóstico C, y las quiero comparar en algún índice cuantitativo, o una variable cuantitativa. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comparar este índice en estos tres grupos, yo aplicaría un ANOVA, o sea, una variable multicategórica y una variable cuantitativa. ¿Ok? En estos casos se aplica el ANOVA, pero no lo vamos a ver en estas sesiones.
Entonces, vamos a ver cada uno de estos tests, ¿ok? Como les decía, estas pruebas estadísticas lo que van a buscar es calcular un p-valor. Esa es su finalidad. ¿Qué cosa es un p-valor? Lo que ya vimos, ¿no? Es la probabilidad de obtener una muestra con un valor tan extremo como el que hemos obtenido si es que la hipótesis nula fuera verdadera. Esto que parece trabalenguas no es otra cosa que esto, ¿no? La probabilidad de obtener un valor tan extremo como este, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Usualmente, por convención, por costumbre o por flojera, asumimos que un valor estadísticamente significativo será aquel que esté por debajo del 5%, o sea, un p menor a 0.05. Y eso es algo muy importante. Un p menor a 0.05 es equivalente a un intervalo de confianza que no incluye el valor de no efecto. ¿Okay? Es decir, cuando decíamos que un resultado es estadísticamente significativo con el intervalo de confianza, eso va a ser también obtenido si es que aplicamos una prueba de hipótesis. O sea, si es que esto nos sale significativo, esto también nos va a salir significativo. Si es que esto no nos sale significativo, esto tampoco nos va a salir significativo. ¿Okay? Hay una concordancia ahí entre una cosa y la otra. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Espero que con estos ejemplos, confío que con estos ejemplos va a quedar un poco más claro cómo es que se aplican estos tests. Primero por la prueba chi cuadrado, que como recordarán es para examinar la asociación entre dos variables binarias, lo mismo que hacía el intervalo de confianza de una OR. Aquí tenemos una variable binaria que es el género, bueno, sexo en realidad, mujer y hombre, y tenemos otra variable binaria que es el estatus laboral, en este caso ser trabajador precario o ser trabajador no precario. Si examinamos estas variables, pues podríamos sacar una OR, podríamos sacar un intervalo de confianza, ¿no? Pero en este caso han aplicado un test chi cuadrado. Y que aparece en sí el test chi cuadrado, etcétera. Pero, como les decía, el fin de todo eso es obtener un p-valor. Y en este caso el p-valor es muy pequeñito, ¿no? Es menor a 0.001. O sea, ese p-valor es menor incluso, si lo sacamos en porcentaje, sería menor al 0.1%. O menor al 1%. A ver, 10%, no, menor al 0.1%. Entonces ese valor es muy pequeñito, entonces es menor al 0.1%. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mundo en el cual la hipótesis nula es verdadera, eso sería muy extraño, muy extraño. Esa probabilidad sería menor al 0.1%. ¿Ok? Entonces, ¿este resultado será o no será estadísticamente significativo? Asumiendo que un valor, un p menor a 0.05 es un p menor a 0.05 o un p menor a 5%, ¿no? En otras palabras, es estadísticamente significativo. Entonces, ¿será o no será? Sí, ¿verdad? Sí será estadísticamente significativo. ¿Ok? Ojo, mucha gente se confunde a veces cuando está iniciando en esto y piensa que es un p menor a 0.005, ¿no? O un p menor a 0.5. Es p menor a 0.05 o su equivalente 5%. Y en este caso, pues este valor es muy pequeñito, es menor a incluso al 0.1%, entonces sí será estadísticamente significativo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Podemos hacerlo así. Aquí estamos reportando la OR, ¿ok? O sea, para comparar, estoy poniendo aquí la OR. Si calculáramos las odds de trabajo precario en las mujeres y en los hombres por separado, ¿sí? Estos serían 1.71 y 0.68. Ustedes lo pueden hacer si desean, ¿no? O sea, dividimos el número de personas con trabajo precario entre el número de personas sin trabajo precario en las mujeres, lo mismo en los hombres, y tendremos esto, y luego sacamos la OR, que sería la división de ambos, vamos a obtener una OR de 2.53. Su intervalo de confianza al 95% sería de 2.29 a 2.8. Recordarán ustedes que una OR puede ir desde 0 hasta más infinito y su valor de no efecto es 1. En este caso, el intervalo de confianza está totalmente por encima de 1. Y eso implica que es estadísticamente significativo. Entonces podemos ver que el intervalo de confianza coincide con el p-valor. Como les decía, si uno es significativo, el otro también lo será. ¿Ok? Eso entonces para mostrar la equivalencia entre el intervalo de confianza y el p-valor. ¿Ok? Veamos aquí entonces algunos ejercicios. ¿Ok? Y
Vean ustedes este caso. Una OR de 2.53 y un intervalo de confianza de 2.29 a 2.8. Asimismo, acá está toda la onda del chi cuadrado y su p-valor es menor a 0.001. ¿Este resultado será o no será estadísticamente significativo? Pueden ponerlo por el chat. Ok, muy bien. Entonces sí será estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no incluye 1, que es el valor de no efecto, y además eso se comprueba en que el p-valor es menor a 0.05. ¿Okay? Entonces sí será significativo. Recuerden, acá voy a poner como recordatorio que el criterio sería p menor a 0.05. Muy bien. Siguiente caso. Tenemos una OR de 0.52. ¿Ok? Con un intervalo de confianza que va desde 0.28 hasta 1.09. ¿Okay? Asimismo, tenemos aquí el test cuadrado que arroja un p-valor de 0.092. ¿Esto será o no será estadísticamente significativo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza incluye el valor de no efecto que es 1 y además el p-valor es mayor a 0.05. Entonces esto no será estadísticamente significativo. Tercer caso. Tenemos una OR de 0.5 con un intervalo de confianza que va desde 0.35 hasta 0.77 y el test chi cuadrado arroja un p-valor menor a 0.001. ¿Esto será o no será estadísticamente significativo? A ver. ¿Qué dicen? Sí, no. Sí, ¿verdad? Y vemos que coincide. Tanto el intervalo de confianza como el p-valor, ambos indican que es estadísticamente significativo, porque el intervalo de confianza no incluye el valor de no efecto, que recordarán en el caso de una OR, el valor de no efecto de una OR es 1, ¿no? Y este intervalo de confianza no incluye 1, ¿no? Y esto se comprueba en el hecho de que el p-valor es menor a 0.05. Entonces sí será estadísticamente significativo. Y además esta variable podemos notar que sería un factor protector, ¿no? Es decir, que estaría asociado con menor odds o menor probabilidad del desenlace. Por eso está por debajo de 1. ¿Okay? Cuarto ejemplo. Tenemos una OR 1.63 con un intervalo de confianza que va de 0.81 a 3.24 y el test chi cuadrado me arroja un p-valor de 0.223. ¿Este resultado será o no será estadísticamente significativo? No, ¿verdad? Así es, porque el intervalo de confianza incluye el valor de no defecto y asimismo el p-valor está por encima de 0.05. Muy bien. Entonces vimos el tema de la asociación entre dos variables binarias. Vamos a ver ahora cómo se examina la asociación entre una variable binaria y una cuantitativa. Recordarán ustedes que en la lógica de los intervalos de confianza, pues era con el intervalo de confianza de la diferencia de medias. En cambio, en la lógica de la prueba de hipótesis va a ser con una prueba T para grupos independientes. Es la prueba T. La verdad es que esto no es nada del otro mundo. Esta T es, se obtiene transformando la diferencia de medias. Así como transformamos la diferencia de medias en la T de Cohen, que justamente aparece aquí, también esa diferencia de medias la podemos transformar en una T, que junto con otros elementos como los grados de libertad, nos van a dar el p-valor. ¿Ok? No es nada del otro mundo. Esa tabla no nos presenta en sí el p-valor, si ustedes se dan cuenta, no nos presenta en sí el p-valor, ¿no? Pero nos presenta unos asteriscos que me indican a mí que un asterisco significa que el P es menor a 0.05 y dos asteriscos indican que el P es menor a 0.01. Como 0.05 es mayor a 0.01, entonces si el resultado es menor a 0.01, obviamente también va a ser menor a 0.05, ¿no? O sea, una cosa incluye a la otra.
¿Ok? Entonces aquí ambos me van a indicar que el resultado es estadísticamente significativo. ¿Ok? Y ven ustedes que en todos los casos aparecen asteriscos, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos, ahí son varios análisis, pues, ¿no? Aquí tenemos un test, que es un test de salud, y tenemos la variable binaria, que es varones y mujeres. Esta es la variable binaria, que forma los dos grupos. Esta es la variable cuantitativa, pues es el puntaje de un test. Tenemos aquí la media de los varones, la media de las mujeres. Vemos que los varones tienen un promedio mayor que las mujeres, ¿sí? Aquí podríamos sacar la diferencia de medias y sacarle un intervalo de confianza, ¿no? Pero esos autores decidieron irse por otro camino y aplicarnos así una prueba T. Y esta prueba T, si bien es cierto, no nos presentan aquí el p-valor exacto, sí nos dicen que es un valor tan pequeñito que es menor a 0.01. Y eso en todos los casos, o sea, en todas las variables, han aplicado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pruebas T, y en las 7 pruebas T el resultado fue estadísticamente significativo. ¿Ok? ¿Esto cómo lo podríamos interpretar? Lo podríamos interpretar algo así, que en las 7 variables estudiadas, las medias de los varones fueron mayores que las de las mujeres, porque si ustedes se fijan, en todos los casos los hombres tienen un promedio mayor que las mujeres. En todos los casos. Y en todos los casos esas diferencias fueron estadísticamente significativas. Lo que quiere decir que en la población probablemente también los hombres van a tener mayor promedio que las mujeres. ¿Okay? Y para demostrar una vez más la equivalencia entre el procedimiento de intervalos de confianza y el procedimiento de la prueba de hipótesis, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? A ver, primer ejemplo. Una diferencia de medias de 0.34 con un intervalo de confianza que va de 0.09 a 0.59. Recordemos que el valor de no efecto para una diferencia de medias ya no va a ser 1, ¿no? Sino que va a ser 0. ¿Ok? Entonces este intervalo de confianza no incluye 0, lo que indicaría que es un resultado estadísticamente significativo. Veamos la prueba T, ¿no? La prueba T que me arroja un p-valor de 0.009. Este valor de 0.009 es menor a 0.05. Lo que indica, coincide con el intervalo de confianza en que el resultado es estadísticamente significativo. ¿Okay? Veamos el siguiente, a ver. Tenemos aquí una diferencia de medias de 0.66 y un intervalo de confianza que va desde menos 0.57 hasta 1.89. ¿Ok? Y la prueba T me arroja un p-valor igual a 0.292. ¿Este resultado será o no será estadísticamente significativo? A ver, podemos ponerlo por el chat. No, ¿verdad? No será estadísticamente significativo. Y pueden ver que coinciden ambos, ¿no? Aquí este intervalo de confianza incluye el 0 porque va desde negativo hasta positivo y ese p-valor es mayor a 0.05. Siguiente ejemplo, tenemos un intervalo de confianza que va desde menos 0.3 hasta 1.14 y un p-valor igual a 0.25. ¿Eso será o no será estadísticamente significativo? Tampoco, ¿verdad? Tampoco será. Porque el intervalo de confianza incluye el valor de no efecto y el p-valor está por encima de 0.05. Último caso, tenemos un intervalo de confianza que va desde 0.05 hasta 1.43 y un p-valor que es igual a 0.035. ¿Este resultado será o no será estadísticamente significativo? A ver. ¿Qué dicen? ¿Será o no será estadísticamente significativo? Sí, ¿verdad? Sí será estadísticamente significativo. Muy bien. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no incluye el valor de no efecto y el p-valor está por debajo de 0.05. Muy bien. Y para concluir esta parte de la prueba de hipótesis, el p-valor de una correlación. ¿Ok? Es un poco tortuoso, pero la verdad es que en la vida real al leer artículos no van a encontrar todo este procedimiento, ¿ya? Pero lo presento aquí para un poco entiendan de dónde sale todo esto. A ver, vamos a volver atrás y les voy a recordar que en esta tablita, ¿no? Les dije que esta T, no era otra cosa que la diferencia de media transformada. O sea, la gente transforma sus datos y los pone en un puntaje T para poder obtener el p-valor.
Bueno, algo similar se hace con la correlación. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen que tienen una correlación de 0.43, ¿ok? Y esta correlación de 0.43 la convierten en un puntaje T, con lo cual obtienen un valor de 3.34. Esto de 48 son grados de libertad. Otra cosa, ¿ya? No se preocupen por eso ahora. Pero mejor resalto lo que nos interesa. Este es el valor de la correlación, lo convertimos en un puntaje T y obtenemos este valor. Pero lo que nos va a interesar no es tanto este valor, sino el valor P que voy a obtener con esta información. ¿Ok? Entonces, este valor P es 0.002 y ese resultado es estadísticamente significativo. ¿Ok? Eso sería la forma, ¿no? O sea, como les decía, no vamos a encontrar esto usualmente así, pero así es como más o menos se obtendría. ¿Cómo lo interpretamos? Pues si la correlación fuera cero en la población, o sea, si el valor de no efecto fuera cierto en la población, sería muy poco probable obtener una muestra con una correlación tan grande como 0.43. Volviendo al dibujito que vimos al inicio, ¿no? Si es que esto fuera cierto, sería muy poco probable obtener una muestra con un valor, como en este caso era 0.33, en el caso del ejemplo de más adelante es 0.43. Esa sería la interpretación del valor P. Entonces, lo más probable es que la correlación no sea cero en la población. O sea, decidimos rechazar la hipótesis nula que dice que la correlación es cero en la población. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este resultado es muy incompatible con esta hipótesis nula. Porque sería muy improbable obtener un resultado como este si la hipótesis nula fuera verdadera. Bueno, como les decía, casi nunca lo vamos a encontrar de esta forma en los artículos. En los artículos la gente se ahorra espacio y lo presenta de esta manera. Una matriz de correlaciones donde presentan todas las correlaciones que van a examinar, ¿ok? Y no colocan el p-valor, sino que colocan asteriscos, así como vimos en el caso de la prueba T también. Pero esto lo vamos a ver con mucha frecuencia y nos ayuda a ahorrar espacio también, ¿no? Vean, por ejemplo, la primera fila, es la variable edad y las 4 variables que son apoyo social familiar, apoyo social de los amigos, apoyo social de otros significativos e ideación suicida. Entonces nos preguntamos, ¿cuál será la asociación entre la edad y el apoyo social familiar? ¿Será que las personas con mayor edad tienen mayor apoyo social familiar o algo así? Entonces aquí se obtuvo una correlación negativa. Si ustedes recuerdan, una correlación negativa implicaba, aquí la correlación podía ir de -1 hasta +1, ¿no? Entonces una correlación negativa implicaba una relación inversa, ¿no? Mientras que una correlación positiva implicaba una relación directa. Entonces, esta correlación es negativa. Entonces uno diría, bueno, a mayor edad menos apoyo de la familia. Pero noten que es un valor muy pequeñito, es prácticamente cero. ¿Sí? Asimismo, noten ustedes que no tiene asteriscos. ¿Qué quiere decir esto? Que su p-valor no fue menor a 0.05. ¿Okay? Y por lo tanto, este dato no es del todo incompatible con ese mundo en el cual la correlación en la población es cero. Entonces no es del todo incompatible. Por lo tanto, no me permite a mí rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Vean, por otra parte, la correlación que hay entre el apoyo social familiar, vamos a ponerlo de azulito, apoyo social familiar, y la ideación suicida. Si cruzamos aquí en la tabla, esto está aquí, ¿no? Aquí. Es menos 0.31. ¿Ok? También es una correlación negativa, pero en este caso sí tiene asteriscos. Y esto me dice que este P es menor a 0.05, lo cual obviamente implica que también es menor a 0.05. Perdón, es menor a 0.01, lo cual implica que también es menor a 0.05. ¿Ok? Entonces aquí yo sí me permito decir que este resultado es incompatible con esta hipótesis nula, porque ese resultado estaría aquí en la parte de incompatibilidad. ¿Ok? Entonces aquí yo sí me permito hacer una interpretación. Si yo obtuviera un intervalo de confianza de esta correlación, ese intervalo de confianza estaría totalmente en la zona negativa.
¿ok? Entonces aquí pueden ver ustedes dos ejemplos, ¿no? Uno de una correlación no significativa y otro de una correlación que sí es significativa. Y esta tabla, las tablas así de correlaciones son la forma más usual de presentarlas, ¿sí? Y no presentan el p-valor en sí, sino que le ponen estrellitas. Bueno, asteriscos. ¿Sería mejor que presentaran el p-valor? Sí, sería mejor, porque así podríamos saber, ¿no? El p-valor de este aquí, por ejemplo, pero lo usual es que no la presenten. Y bueno, como vimos en los casos anteriores, también aquí va a haber una correspondencia entre el intervalo de confianza de la correlación y su p-valor. Va a haber una coincidencia. En el primer caso, por ejemplo, tenemos una correlación de 0.19 con un intervalo de confianza que va desde menos 0.09 hasta menos 0.44. Es decir, desde la zona negativa cruza el valor de no efecto y llega a la zona positiva. ¿Sí? Esto pues indicaría que no puedo hacer interpretaciones inferenciales, es decir, que el resultado no es estadísticamente significativo. ¿Okay? Y esto se refleja en su p-valor. Entonces, ¿es estadísticamente significativo? No lo es. A ver, siguiente caso. Tenemos una correlación de menos 0.31, es decir, inversa, y su intervalo de confianza va desde menos 0.54 hasta menos 0.03, y su p-valor es 0.029. Pregunta para ustedes, ¿esto será o no será estadísticamente significativo? Sí, ¿verdad? Sí será estadísticamente significativo. Porque el intervalo de confianza no incluye el valor de no efecto, que en ese caso es 0, y la prueba de hipótesis me da un p-valor que está por debajo de 0.05, ¿no? De 0.05. ¿Ok? En este caso, de aquí tenemos una correlación de 0.37, un intervalo de confianza que va desde 0.1 hasta 0.59 y un p-valor de 0.009. Y noten que también aquí coincide en que el intervalo de confianza no incluye el valor de no efecto, que es 0. El p-valor está por debajo de 0.05 y ambos coinciden en que el resultado es estadísticamente significativo. E igual aquí abajo, ¿no? Tenemos un intervalo de confianza que está totalmente en la zona negativa y tenemos un p-valor que está por debajo de 0.05 y eso también implica que es estadísticamente significativo. ¿Sí? Aquí en el penúltimo caso el intervalo estaba totalmente en la zona positiva y en el último caso totalmente en la zona negativa, pero ambos son estadísticamente significativos, ¿no? Noten que solamente es posible saber, ¿no? Si la asociación es positiva o negativa observando la estimación y el intervalo de confianza. No basta con el p-valor, ¿no? Es importante recalcarlo. Pero bueno. Preguntas hasta aquí sobre lo que hemos platicado. Hemos hablado un buen rato sobre el valor P y todo esto. Así que probablemente tienen preguntas. Es el momento de hacerlas. A ver, Wilson pregunta si asociación es lo mismo que correlación. Bueno, la correlación es una forma de examinar la asociación entre variables, es una medida de asociación. De hecho, todo lo que vimos en la parte 2 de la sesión 1, es decir, en ese bloque de asociaciones bivariadas, todas esas son medidas de asociación, ¿no? La OR, la diferencia de medias y la correlación, ¿no? Las tres son medidas de asociación. ¿Okay? Entonces la correlación sería un tipo de medida de asociación que se aplica para variables cuando son dos variables cuantitativas. ¿Okay? Miguel Ángel dice, aunque el p-valor sea menor a 0.05 o el valor acordado, si el intervalo de confianza incluye el valor de no efecto, ¿no podemos hablar de significancia estadística? Imagino que se refiere... si el intervalo de confianza incluye el valor de no efecto, ya. No va a ocurrir eso, porque van a coincidir el p-valor y el intervalo de confianza. Es decir, si el p-valor es menor a 0.05, el intervalo de confianza no va a incluir el valor de no efecto. Si el p-valor está por encima de 0.05, el intervalo de confianza
sí va a incluir el valor de no efecto. Hay una coincidencia. Puede haber excepciones, sí, sobre todo en casos en los cuales no haya como que métodos muy establecidos y son métodos aproximados. Entonces, en ese caso de los métodos aproximados, vamos a preferir uno u otro, ¿no? O sea, por ejemplo, va a haber, cuando ya ustedes análisis más complejos, ¿no? Van a tener la opción de hacer obtener un p-valor aproximado y un intervalo de confianza que se considera más exacto. Entonces, si los dos difieren, ustedes van a preferir el que se considera más exacto, ¿no? Pero eso en casos muy especiales. En general va a haber una coincidencia entre el p-valor y el intervalo de confianza. Siempre va a haber eso en los casos usuales. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema, sobre este punto? Wilson pregunta por la significancia práctica. La significancia práctica es algo a ver, no tiene, sí tiene, pero no tiene que ver con el intervalo de confianza. A ver, me explico. La significancia de la que estamos hablando es la significancia estadística, que usualmente se refiere a poder afirmar que hay algún grado de asociación en la población. ¿Okay? Pero, ¿qué tan grande realmente es esa asociación? Es otra cosa. Vean, por ejemplo, aquí. A ver, ¿dónde? Aquí. No, era en otro ejemplo. Aquí. Aquí tenemos una diferencia de medias de 0.74, ¿okay? Con un intervalo de confianza que va desde 0.05 hasta 1.43. ¿Okay? Ahora, esto imaginen que es un test de depresión, ¿ya? Que puede ir desde el 0 hasta el 15. ¿Okay? ¿Qué tan importante realmente sería un cambio o una diferencia de medias de 0.74? Supongamos que estamos comparando los puntajes de depresión del grupo que recibió el tratamiento usual versus el grupo que recibió el tratamiento nuevo. Estamos entonces comparando esos dos grupos y sacamos la diferencia de media de los dos grupos. Y esta diferencia es 0.74. El test de depresión va desde 0 hasta 15. ¿Qué tan importante es una diferencia de 0.74 por un test de depresión que va desde 0 hasta 15? ¿No? Entonces, esto es algo que se tiene que plantear y que va más allá de lo estadístico, ¿no? Se tiene que plantear quien conozca el test, quien conozca la población y los mismos usuarios tienen que plantear qué cosa es una significancia o un cambio realmente importante. ¿Sí? Por ejemplo, se puede plantear que para considerar un cambio clínicamente importante, que sea un puntaje de 2, digamos, un cambio de 2 puntos, supongamos. Entonces, en este caso, esto que puede ser estadísticamente significativo no sería significativo en términos prácticos. ¿Ya? Pero, como les decía, eso ya va más allá de lo estadístico, ¿no? Eso va en el plano de qué cosa consideramos importante en términos prácticos, ¿no? Puede ser que una reducción de 0.74 no sea importante en ese contexto, pero sí lo sea en otro, ¿no? Etcétera. Entonces, eso le llamamos significancia práctica, ¿ok? Y el intervalo de confianza también me puede ayudar a esto, ¿no? O sea, si yo veo que mi intervalo de confianza está, pues, por ejemplo, vean el límite inferior es casi 0, ¿no? Entonces quizá y a mí me preocuparía, ¿no? Tener tanta incertidumbre, ¿sí? Entonces, esas son cosas que ya entran en el plano de la clínica, ¿no? Bueno, en general del trabajo aplicado, ¿no? Y lo que se considera importante o no importante, ¿ok? Algunos se ayudan de medidas estandarizadas, como la de Cohn, ¿sí? Para considerar significancia práctica, ¿no? Pero sobre todo, como les decía, va a depender del contexto y de lo que establezcamos de antemano como importante o práctico o como importante en términos prácticos. ¿Okay? Va a depender de antemano de eso. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Bien, entonces vamos a seguir y pues, luego si hay preguntas, pues después de cerrar la grabación y video nos quedamos charlando un rato. ¿Okay? Último punto que no quería dejar de mencionar. ¿Okay? Hay que usar bien el p-valor si es que lo vamos a usar. ¿Ya? Este p-valor solo tiene sentido si seguimos las reglas, o sea, si
si somos investigadores honestos. Hay dos malas prácticas que son lamentablemente muy usuales relacionadas con el p-valor. Una de ellas es el p-hacking. ¿A qué se refiere el p-hacking? Es que la gente a veces manipula sus datos o su estudio con el fin de lograr un p menor a 0.05. Cuando yo hacía consultorías o trabajaba en una oficina de investigación y donde pues recibía las consultas, ¿no?, de la gente que hacía investigación allí, algunos llegaban muy preocupados y decían, Pablo, no he podido, no me salió significativo, ¿qué hago? Me decían, ¿no? ¿Qué hago para que salga significativo? Y uno tenía que explicarles pues que no había nada malo aunque no saliera significativo, ¿no? Pero lamentablemente hay muchos que tienen esta concepción de que tiene que salir el P menor a 0.05 y hacen lo que sea para que salga, ¿no? Y eso no es adecuado, es una mala práctica que se llama p-hacking. Otra mala práctica es el sesgo de publicación. ¿A qué se refiere eso? Que a veces la gente solamente publica los resultados significativos. Es decir, imagínense que un estudio se hizo 10 veces y de esas 10 veces una de esas salió significativa. Entonces, esto es lo que la gente publica. Y eso termina en un artículo. Y entonces uno lee esto y dice, no, entonces sí hay una relación entre variables, pero las otras 9 que quedaron en el cajón no las conocemos. El sesgo de publicación entonces es otra mala práctica que hay que evitar. ¿Okay? Son dos cosillas que quería mencionarles, solo para finalizar y para cerrar. ¿Ok? Tenemos una autoevaluación, casi se me olvida. Voy a dejar de compartir. Y bueno, quienes estén viendo el video hacen una pausa aquí para resolver la autoevaluación 3, cuyo link está en los comentarios. This call is now being recorded. Bueno, vamos a resolver entonces este breve test, ¿no? La primera pregunta dice, si un intervalo de confianza incluye el valor de no efecto, ¿eso se interpreta como que no hay asociación entre las variables? No, ¿verdad? Porque o sea, sí hay, ¿no? O sea, puede que haya, ¿no? Pero en la muestra, ¿no? Pero eso no, o sea, que estamos hablando de extrapolar a la población. Entonces la respuesta correcta sería que el resultado no es estadísticamente significativo. Dicho de otra forma, que no se puede extrapolar este resultado a la población, ¿no? Pregunta 2. Al examinar la asociación entre desempleo e ideación suicida, se encuentra una OR 2.12, o sea, una asociación directa, ¿no? Es decir, que el desempleo sería un factor de riesgo para la ideación suicida, y un intervalo de confianza que va desde 0.96 hasta 3.15. Si ustedes recordarán, el valor de no efecto de una OR era 1, ¿no? Entonces, este intervalo de confianza sí incluye 1. Lo que indicaría que no es estadísticamente significativo. Y por lo tanto, no podemos asumir que esta asociación directa también va a ocurrir en la población. Entonces la respuesta sería esta, ¿no? El desempleo mostró una asociación directa con la ideación suicida, pero no se puede asumir que eso también ocurra en la población. La 3 dice, en la lógica de la prueba de hipótesis, se utiliza el siguiente estadístico para hacer inferencias acerca de una diferencia de medias. ¿Cuál era? La prueba T, ¿no? La de Cohen no, porque es una medida de tamaño del efecto que es descriptiva. Ahí no hay inferencia. Chi cuadrado no, porque era para dos variables binarias, según vimos. Y correlación no, porque era para dos variables cuantitativas. Entonces sería la prueba T. La 4 dice, en la lógica de la prueba de hipótesis se utiliza el siguiente test estadístico para hacer inferencias sobre la asociación entre dos variables binarias. Dos variables binarias, entonces sería la prueba Chi cuadrado. Al examinar una correlación se obtuvo 0.42, es decir, una correlación positiva, una asociación directa, y un intervalo de confianza que va desde un valor negativo hasta un valor positivo, es decir, incluye el valor de no efecto de 0 para una correlación. Es posible deducir que su p-valor será, si es que incluye el valor de no efecto, esto coincide con un p-valor que está por encima de 0.05 y sería esta de aquí, ¿no? Muy bien, esas entonces eran las preguntas que revisamos. Para concluir, voy a mostrarles un resumen de la presentación, de lo que hemos visto el día de hoy, y luego nos quedamos un ratito para compartirles un par de cosas muy puntuales. A ver. Bien, entonces, según vimos, tanto los intervalos de confianza como la prueba de hipótesis se usan con fines inferenciales, ¿ok?
Si a ustedes no les interesa extrapolar una población, no hay por qué usar estos métodos, ¿no? Estas aproximaciones inferenciales. Asimismo, si ustedes han evaluado toda su población, si han hecho un censo, tampoco, ¿no? A veces he visto en algunas tesis que dicen, se evalúa toda la población y le aplican luego prueba de hipótesis e intervalo de confianza, ¿no? Si hacen un censo, ya tienen todos los datos de su población, no hay necesidad de hacer inferencia. Un P menor a 0.05 es equivalente a un intervalo de confianza que no incluye el valor de no efecto, y eso lo hemos visto en varios ejemplos, ¿no? Bueno, este es un cuadro resumen que nos puede ayudar a recordar cuándo usar una cosa u otra, ¿sí? Y ya lo habíamos visto también antes. Bueno, espero que les haya servido esa información. Ha estado un poco más cargado que la sesión anterior, pero pues ese es un punto fundamental que van a encontrar siempre al leer artículos. Siempre van a encontrar alguna aplicación inferencial. Bueno, no siempre, ¿no? Pero siempre que los autores quieran hacer extrapolaciones a la población. Muy bien. Entonces, dejo de compartir. Y bueno, les agradezco su atención. Voy a dejar de grabar y ahí